Excelente. Vamos a seguir adelante con capítulo 19. Estamos ahora en esta segunda sección, Pablo en Éfeso, su ministerio, su tiempo extendido en esta ciudad. Bueno, vamos a mirar en esta primera sección, empezando en versículo 8, que tal como siempre, Pablo entra en la sinagoga y él predica a los judíos viviendo ahí, y como él ha hecho en otros lugares, él va a dialogar con ellos. De hecho, es lo que dice el texto. Él va a estar dialogando en las sinagogas, aquí, versículo 8. En la NBI dice que habló ahí en traducción, pero es dialogar. Igual más adelante, después de ser corrido de la sinagoga, él va a entrar en la escuela de Tirano y también a continuar dialogando. Eso es su metodología de conversar. Lamento mucho que en este formato que tenemos aquí de grabación no podemos tener el intercambio entre tú y yo, pero eso sí, cuando estás ministrando, cuando estás sirviendo en la iglesia, es bueno tener diálogos, tener este intercambio entre personas. Pero en el caso aquí, como siempre, Pablo entró en la sinagoga, dialogó, y después, por 3 meses, de hecho, tenía bastante tiempo enseñando, interactuando, mostrando, tal como hemos visto en capítulo 13 de Hechos, en su forma de proclamar el Mesías basado en el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente, algunos negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablar mal del camino. Aquí tenemos también la palabra el camino. Eso es una forma de hablar en el primer siglo del movimiento de los creyentes, de los cristianos. Entonces, tal vez has visto el camino. Yo creo que es una idea buena de llamar la iglesia el camino, basado parcialmente en lo que tiene que ver con Jesús diciendo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Entonces, pero ellos hablaron mal del camino. Y así Pablo va a cambiar de estar en la sinagoga, tal como él ha hecho en otras ocasiones, en capítulo 18 y otros lugares. Él, después de predicar a los judíos, él va a hacer su enfoque en los gentiles. Y él no paró de hablar a judíos, pero fuera de la sinagoga seguramente. Versículos 9 y 10 dice que él pasó tiempo enseñando en la escuela de Tirano. Bueno, ¿dónde estuvo esta escuela? Bueno, unos han sugerido esos 2 lugares, un Odeón, un teatro pequeño en la ciudad, o tal vez aquí tal vez en frente de la biblioteca de Celso, porque sabemos que hubo un lugar ahí, yo creo, antes de este edificio que está ahí. Pero realmente no sabemos dónde Pablo se reunió. No hay un lugar específico. Tal vez él se movió de aquí para allá y la escuela es más como un grupo de discípulos que puede estar aquí para allá. Y eso ha sido el caso desde el periodo clásico en Atenas, que tenían escuelas, pero podría estar caminando aún, dice. Eso es peripatético. La escuela peripatética tiene que ver con una escuela que está caminando, y Sócrates, ellos andaban caminando. No sé si es el caso aquí con Pablo, pero seguramente Pablo está reuniéndose en un lugar, tal vez en una plaza, etcétera, para conversar y hacer discípulos, tal como él está haciendo en otros lugares. Entonces, lo interesante son los resultados. Él pasó bastante tiempo enseñando, discipulando gente en Éfeso, para que, mira lo que dice en capítulo 16, o aquí en ese pasaje, todos los habitantes de Asia escucharon la palabra del Señor Jesús. Así toda la provincia escuchó el mensaje. Eso no indica que Pablo andaba enseñando, sino que él discipuló unos y ellos salieron para anunciar las buenas nuevas. Entonces, incluyendo un buen ejemplo de eso es Epafras. Epafras conocemos por parte de la ciudad de Colosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 7, menciona que la iglesia en Colosas y también otras 2 iglesias cercanas fueron establecidas por este Epafras. Pero muy probablemente Epafras estuvo estudiando a los pies de Pablo en Éfeso, y después de recibir las noticias, él regresó a la ciudad de Colosas y él proclamaba el mismo mensaje y fundó las iglesias que están en Colosas, Hierápolis y también Laodicea. Y eso, en mi opinión, refleja lo que está pasando también en otras ciudades de la provincia de Asia.
Y amigos, yo creo que eso también es una buena idea para nosotros hoy en día. Enfocarnos en un lugar central y enfocarnos en enseñar unos cuantos y ellos también pueden ir a sus ciudades natales, etcétera, para llevar las buenas noticias. Entonces, tal vez debes ubicarte en el capital del país o ubicarte en una ciudad grande donde pueden salir y llevar el evangelio a otras partes. Así, Pablo está enseñando día tras día en esta escuela. Bueno, yo pienso que es algo chistoso que el nombre de la escuela es Escuela de Tirano. Yo imagino que si eso fue uno de los maestros, eso indica algo de su carácter, ¿no? Pero bueno, Pablo no era así aparentemente. Bueno, siguiendo con la historia, y realmente después, mientras que está haciendo eso, algo interesante ocurre. Pablo no está solamente enseñando en esta escuela, él también pasó tiempo escribiendo. Sabemos de 1 Corintios 16, 8 y 9 que Pablo escribió la carta que nosotros llamamos 1 de Corintios de Éfeso. Él dice en 1 Corintios 16, 8 y 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, él vio los dos lados, pero eso nos da claramente información diciendo que él estuvo en Éfeso cuando escribió la primera carta a los Corintios. Bueno, o lo que llamamos primera carta de los Corintios. Quiero mostrarles, yo creo que lo mencioné la otra ocasión, en relación con capítulo 18, pero Pablo tenía correspondencia extendida con los de Corinto. Ok, hay que reconocer, aquí puedes ver 9 puntos. Y nota algo, yo he puesto diferentes cartas que Pablo escribió en amarillo, Corintios A, Corintios B, C y D. Y nota que hay 4 cartas, pero nosotros tenemos nomás 2. Los otros dos, fueron perdidas, no las tenemos. Pero para ayudarnos a entender la cadena de eventos, es útil tenerlo en ese orden. Entonces, Pablo visita, número 1, Corinto, en capítulo 18 que hemos estudiado. Después, él va a escribir una carta, y nosotros, él fue a la ciudad de Éfeso y después él regresó a la ciudad de Éfeso. No es mencionado en Hechos, pero aparentemente conectando los puntos, mirando las cartas, sabemos que eso es lo que sucedió. Así podemos ver en capítulo 12 de 1 de Corintios que él habla de una tercera visita. Entonces, eso está en capítulo 12, 14. Entonces, sabemos por mirar a las cartas que eso es lo que sucedió, aunque Lucas no incluye esa información. Simplemente sabemos por las cartas. Después, él va a escribir una carta difícil que no tenemos, la carta de Corintios 6. Pablo sale de Éfeso en capítulo 20 y se detuvo, esperó a Tito, entró antes de continuar hacia Macedonia, de cual con 2 Corintios. Tito llega con buenas noticias, que habían recibido sus cartas bien, y después Pablo escribe 2 de Corintios y de Macedonia en el principio de capítulo 20. Y finalmente Pablo va a visitar Corintios por tercera vez cuando pasó el invierno ahí en capítulo 22 a 3. Y eso es la correspondencia entre Pablo y Bernabé, que sabemos, tal vez él tiene otra, pero lo mejor que podemos determinar es así. Otra vez, puedes consultar la página del curso para un documento que trata del mismo y también tienen básicamente la misma información, pero también hay unas razones por qué no, Corintios 6 no es 1 de Corintios. Puedes leer eso en tu propio tiempo. Bueno, siguiendo y realmente llegando al corazón del capítulo 19. Después de haber escrito las cartas, la visita, etcétera, el punto principal que yo veo en estudiar capítulo 19
tiene que ver con milagros extraordinarios, exorcismos y la guerra espiritual. Se ve eso mejor en esta sección que cualquier otra parte del libro de Hechos. Entonces, mira conmigo en el pasaje. En versículo 11, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaron pañuelos y delantales que habían tocado al cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y después vamos a ver de la historia de unos exorcistas en versículo 3 y adelante, pero hay un ambiente de milagros, de demonios, de fuerzas malignas invisibles. Y yo creo que eso es importante cuando estudiamos el libro de Hechos. Yo creo que eso nos da unas ideas. Número uno, algo notable en cuanto a eso, milagros extraordinarios. Ok, para mí un milagro en sí es algo extraordinario. Imagino, no sé de qué tipo fueron, tal como son mencionados en el versículo 12, pero algo llamó la atención a Lucas y también al pueblo de Éfeso, que Pablo es diferente. Algo que está pasando con Pablo no es igual de cualquier otro individuo que andaba ahí haciendo milagros, exorcismos, etc. Eso fue algo espectacular. Algo también notable es la conexión y la comparación entre Pablo y Pedro. Si recuerdas, en capítulo 3 y 4, Pedro también había hecho milagros extraordinarios, en cierto, aunque no se menciona que son extraordinarios, que también en 3 a 5 Pedro está haciendo algo parecido. Y otra vez tenemos ese paralelo entre los dos varones de Dios, Pablo y Pedro. Pero aquí tenemos también contraste entre Pablo y los demás que están viviendo en la ciudad de Éfeso. Y vamos a mirar en esta sección un poquito más sobre esa guerra espiritual. Yo quiero explorarlo un poquito porque yo creo que es crucial. Un autor excelente que ha investigado eso profundamente es Clinton Arnold. Hay información que tú puedes investigar, él tiene otros libros, pero en particular Efesios, un comentario exegético práctico, donde él explora y explique eso en capítulo 1:20, capítulo 6 también. Así debes investigar más profundamente, pero en pocas palabras, la circunstancia en la ciudad de Éfeso y también en muchas partes del mundo antiguo es que la gente tenía grandes temores del mundo invisible. Pensaron de que básicamente ellos fueron controlados o influidos por demonios, por otras fuerzas espirituales que están alrededor. Entonces, si, por ejemplo, me enfermo, eso es porque un demonio, un espíritu maligno me está atacando. Si yo pierdo un bebé, por ejemplo, es porque no agradé a una diosa, por ejemplo, o hice algo mal para llamar la atención a un demonio, etc. Y eso es la razón por perder mi hija o mi hijo. Y eso aplica a cualquier otro elemento, la economía, negocio, todo, de acuerdo con la mentalidad en Éfeso, era esa forma. Ellos tenían mucho miedo de ser afligidos, atacados por las fuerzas malignas. No sé si eso suena como algo entre nuestro mundo actual también. De hecho, yo sé que en muchas partes del mundo, tal vez en la parte tuya también, hay esa mentalidad, en cierta forma, tal vez cambiada poquito, pero básicamente igual. Y tengo buenas noticias. Eso es lo que vamos a explorar aquí en capítulo 19 y también en el libro de Efesios. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar algo sobre eso en el texto. Muy bien, continuando con la historia aquí, vemos lo siguiente. Un par de cosas. Los habitantes del mundo antiguo naturalmente buscaban formas para ser protegidas y protegidos. Ellos tenían temor todo el tiempo y ellos buscaban formas para protegerse de esas fuerzas malignas. Y usaron principalmente dos cosas: la hechicería o encantamientos
y también la idolatría. Esas dos cosas fueron usadas para protegerse en la mente de los habitantes de Éfeso y también otras regiones, pero Éfeso era un centro conocido. Dentro de la idea de hacer hechicería y los encantamientos, había algo famoso en el primer siglo. Había lo que se llamaban los escritos efesinos. Puedes buscar en Wikipedia para más información, pero también eran llamados en latín Ephesia Grammata. Y eso fue esencialmente, tal como yo tengo en mis manos aquí, hubo un rollo pequeño o un amuleto, algo pequeño escrito con unas palabras. Y la idea es que si yo puedo leer o repetir esas palabras en voz alta y nombrando nombres poderosos, eso me proteja de fuerzas malignas. Y entonces la gente, el pueblo de Éfeso y otras regiones usaban esas formas para protegerse de medallones, amuletos, etcétera, y ellos cargaron en sus personas, tal vez en un collar, en otra forma también, para estar en su propio cuerpo, para protegerse de esas fuerzas malignas. Y también ellos consultaron con hechiceros, para que ellos también puedan quitar una fuerza maligna de su casa, etcétera. Otra vez, eso suena como nuestra cultura actual en ciertos lugares. También la idolatría. También, sí, tal como cuando alguien está haciendo bullying actualmente, la forma para encontrar un bully, alguien que está maltratándote, es buscar una persona aún más fuerte que esa. Entonces, y es lo que hicieron también la gente del primer siglo. Ellos pensaron, bueno, aunque hay fuerzas malignas que están en mi contra, bueno, yo buscar una diosa, un dios aún más poderoso que me puede proteger y voy a adorar a esa diosa. Específicamente en el caso de Éfeso, la diosa Artemisa. Aquí tengo una imagen de la diosa de Artemisa de Éfeso. Y si encuentras otras formas de la diosa Artemisa, no siempre son iguales. En particular, la forma Diana, que es la forma en Roma, no es idéntica, es parecida y supuestamente está conectada, pero hay ciertas diferencias. Aquí puedes ver también en este caso, eso sí viene de Éfeso, y eso es la forma que existía en el templo de Artemisa. Ellos confiaron en ella para su protección. Ellos confiaban que ella puede protegerse en su embarazo, en su enfermedad, en su negocio, etc. Y eso fue algo serio para ellos. Entonces, con eso en mente, podemos entender mejor la situación que vamos a ver en el resto del capítulo 18, ambos con los 7 hijos de Esceva, perdón, y también el tumulto en relación con quién, con la diosa Artemisa. Pablo está atacando a lo que ellos confiaban para protegerse. Algo relacionado también, no creo que es por accidente, de que se habla bastante de la guerra espiritual en el libro de Efesios, porque eso fue la mentalidad. No es sorprendente que Pablo trata ese tema en esa carta. Entonces yo creo es a propósito, porque esa fue una cuestión que tenían. Y Pablo, si quieres leerlo en Efesios capítulo 6, 10 al 18, habla de la panoplia, la armadura de Dios. Pero también él dice que, hey, nuestra guerra no es contra carne y hueso, carne y sangre, sino contra las potestades del mundo invisible. Y eso sigue siendo la realidad, ¿verdad? Hay demonios, hay poderes malignos. Escúchame bien, hay bastante evidencia en la Biblia. Pero vamos a ver algo muy importante. Y eso lo va a sacar de Efesios capítulo 1, 20 y 21. Y también la historia que vamos a ver aquí en Hechos capítulo 19. Mira conmigo en Efesios 1, 20 y 21. Pablo en este pasaje está orando o escribiendo una oración que él tiene para la iglesia en Éfeso. Él va a decir lo siguiente, está pidiendo por varias cosas, pero nota lo que él dice en versículo 20, que él quiere que Dios revela a la iglesia que Dios, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz
que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Él está repitiéndoles, mira, hermanos, amigos, el poder que Dios tiene para nosotros, que Él había mostrado por levantar a Jesús de entre los muertos, es tan superior que es incomparable. Y Jesús tiene todo dominio, todo poder, toda autoridad sobre cualquier otro poder o fuerza maligna. Podemos confiar completamente en Jesús. De hecho, esa frase que se encuentra aquí al fin del versículo 22, o de 21, perdón, cualquier otro nombre que se invoca, eso literalmente es cualquier nombre que se nombra, cualquier nombre que se nombra. Y eso tiene que ver con la Efesia gramática, la grámata, Efesia grámata. La idea es que yo podría nombrar un nombre para protegerme. Y Pablo sabía de eso claramente y por esa razón él va a mencionar la idea de que Jesús es el nombre que nosotros nombramos y ese nombre sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder. Entonces, amigo, quiero enfatizar ese punto. Nosotros tenemos un poder increíble en Jesús. No necesitamos ningún tipo de apoyo. Y hablando de eso, vamos a hablar del resto de la historia. Regresamos a Hechos. Entonces, como parte de ese ambiente de fuerzas malignas, leíste la historia de los 7 hijos de un tal Esceva. Dice que es un judío principal de los sacerdotes o el sumo sacerdote, unas traducciones dicen. Y no vamos a leer esa historia, pero tú sabes que aparentemente un endemoniado estuvo en una casa, esos 7 hijos entraron, trataron de usar el nombre de Jesús, quien predica Pablo, pero el demonio o los demonios dijeron, ya, a Jesús conozco, definitivamente yo sé quién es Jesús, y aún Pablo lo conoce quién es, pero ¿quiénes son ustedes? Interesante, ¿no? Que ellos no tenían autoridad ni derecho nombrar el nombre de Jesús porque no confiaron en Jesús, no fueron creyentes, no fueron protegidos por el poder de Jesús. Algo interesante con eso, entonces el nombre de Esceva o Esceva viene del latín, scaeva, entonces en latín, y puedes verlo en otras obras como de Horacio, por ejemplo. Entonces, eso tal vez indica que es un hombre tal vez de raíces judías, pero que es ciudadano romano. También menciona que es un sumo sacerdote, entre comillas. No es tal como el sumo sacerdote tal vez del Antiguo Testamento que pensamos en Aarón, etcétera, sino simplemente tal vez autopromoción, tal vez está diciendo, bueno, yo soy una persona muy importante. Barrett dice que eso tal vez está mintiendo simplemente ese Seba. Otros piensan que está basado en Juvenal, un otro autor de sátiras, en el segundo siglo, que otra señora que es de raíces judías, era llamada una magna sacerdos, es decir, una sumo sacerdota, que era también trabajando en ese mismo tipo de hechicería, etcétera. Entonces, tal vez eso fue el nombre usado por los romanos, por una persona que tenía cierto poder o creyeron que tenían poder, y por esa razón es usado aquí. Menciona que él tiene 7 hijos, tal vez son sus hijos biológicos, pero también podría ser sus discípulos. Unos piensan que tal vez es el caso. Pero esa historia es un poco chistoso, realmente, que ellos fueron corridos de la casa, desnudos. Entonces, eso suena un poco curioso, ¿no? Y Lucas, tal como un buen autor, tal vez incluye esa historia a propósito, porque como un buen escritor, él quiere incluir elementos importantes, teológicos, pero también algo para ayudarnos en leer la historia. Y tal vez incluyó esa historia con más que un solo propósito, obviamente mostrando el poder
que existe en el mundo invisible, pero que Pablo y el mensaje de Jesús es superior también. Hay muchos propósitos, pero también él está incluyendo un poco de humor para el lector. No sabemos, pero es muy posiblemente. Bueno, continuando, aplicando esa parte. En relación con los poderes, de los que son endemoniados, etcétera, ¿cuáles son ejemplos del mundo 21 de la hechicería o brujería o como quieres llamar? ¿Tú has experimentado algo así? ¿Conoces individuos que practican eso tal vez? Aún esta semana pasada estaba conversando con una señora que sí. Digo que mi mamá no realmente creó nada más que simplemente la hechicería, esencialmente. Formas de usar huevos, blanquillos, y etcétera, para limpiar las casas. Eso es normal. Tal vez puedes pensar en cartas de tarot, horóscopos, leer la palma, vudú, amuletos también, herraduras, cruces, medallones de santos, Biblias aún. Interesante, ¿no? Hay muchas formas de hechicería. Permíteme explicar un poquito más de amuletos y Biblias. A veces individuos utilizan, por ejemplo, la Biblia física como una forma para protegerse. ¿Cuántas veces has visto a alguien que tiene una Biblia en su coche, en su carro? Y probablemente no está ahí, aunque puedes ver típicamente que ha estado ahí por mucho tiempo, el sol había quemado la Biblia, porque no se saca para leer, sino simplemente tiene en su coche para protección. Si yo tengo mi Biblia en mi coche, estoy completamente protegido. ¿Es el propósito de la Biblia? De la misma manera, los que llevan collares de crucifijos, ¿verdad? A veces es simplemente para ayudar a recordar a Jesús. Entiendo. Pero muchos traen esa forma para protección física. Si yo tengo mi collar con la cruz, ya, nadie me puede tocar. Amigo, no tenemos nada en la Biblia que dice que eso es verdad. Amuletos de cualquier forma. No es una promesa de Dios para protegerte. Lo siento. Ni la Biblia que tenemos. Entonces, a veces ponemos una fachada religiosa en amuletos. Si sea la Biblia, si sea un crucifijo, cruces, herraduras, etc. Amigos, eso no funciona. Y no agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro? Bueno, número uno, nos causa confiar más en las cosas que en Dios. Es una conversión de confianza en Dios hacia confianza en la cosa. Si olvido mi Biblia y no lo pongo en mi carro, oh no, voy a tener peligro de manejar. Eso no es el asunto. Estamos confiando en esa cosa física. ¿Sabes lo que se llama eso? Idolatría. Y eso siempre está en contra del plan de Dios. Cualquier cosa en que confiamos más allá de Dios es idolatría y siempre, siempre prohibido. También simplemente no es la solución aceptable de Dios. Tú sabes tal vez de la Biblia que siempre Dios ha estado en contra de cualquier forma de idolatría, cualquier forma de cosas físicas. Porque él sabe que no funcionan. Sabe que, tal como en la historia aquí con las 7 hijos de Ezeba, ese poder no funcionó. Entonces, de la misma manera, esos medallones, etcétera, que usan gente, no es la respuesta aceptable a Dios. Entonces, poco de aplicación. Prácticamente, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos protegernos de fuerzas malignas? Número uno, quiero animarte a buscar y conocer muy bien el poder extraordinario y la bondad indescriptible de Dios. Si podemos confiar y conocer a Dios, tal como está diciendo Pablo en Efesios capítulo 1, si él está orando para que la gente conociera ese poder y bondad de Dios, nosotros también. Si yo puedo conocer bien a Dios, eso sería suficiente. Porque realmente cuando uno utiliza cartas de tarot, horóscopos, etc., están buscando su futuro frecuentemente. Amigo, ¿cuál es el futuro de un cristiano?
seremos redimidos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, Filipenses 3, 20 y 21. Hay muchos versículos que tocan hacer. Nuestro futuro eterno es seguro. Tenemos aseguranza. Tenemos un futuro que será maravilloso. Entonces podemos tomar consuelo y fuerza en eso. Pasa lo que pasa en este mundo, tenemos algo eterno, maravilloso. Entonces, lo sabemos por conocer a Dios y su poder para con nosotros. Y número 2, orar. Es interesante cuando lees, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, 10 a 18, cuando habla de la armadura de Dios, al fin de esta sesión, ¿sabes lo que continúa? Oración. Pablo tiene una conexión en capítulo 6 entre la armadura, esta batalla, esa guerra espiritual con la oración. Y de la misma manera, como hemos leído en capítulo 1, versículo 20 y 21, que también conecta la oración con fuerza divina. También puedes ver en Tesalonicenses, también en otras porciones. Pero yo creo que es importante que seguimos orando. En particular, en Tesalonicenses menciona que una oración que yo uso frecuentemente, que Dios nos proteja de hombres malignos. Dice ese texto eso. Yo creo que es válido orar que Dios nos proteja de hombres malignos, porque no todos tienen fe y tú lo conoces. Sabes eso, ¿verdad? También en el Padre Nuestro, Jesús ilustra la importancia de orar acerca de protegernos de ¿quién? El maligno. Yo creo que es legítimo, es bueno, constante de orar tales cosas. Entonces, yo creo que eso es una forma que Dios está obrando y estamos poniendo nuestra confianza ¿dónde? En Dios, pidiéndole a Él. Bueno, entonces, a veces también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús en el jardín. Dios, Padre, que hagas tu voluntad. Y tal vez eso signifique sufrimiento aquí en este mundo, tal como lo que pasó con nuestro Señor. Pero confiando que Dios tenía o tiene nuestro futuro en sus manos. Que pase lo que pasa aquí en este mundo, hay algo mucho mejor, hay algo mucho más en el mundo venidero. Entonces, yo creo hay mucho más para explorar. Yo recomiendo otra vez este libro por Arnold. Yo creo que eso va a bendecirte en el estudio de las cosas así. Siguiendo en la historia, en versículos 18 al 20, los creyentes escuchan de la historia de los 7 hijos de Seba y también mirando los milagros de Pablo, y los creyentes se arrepintieron. Entonces, ellos llevan sus amuletos y sus rollos, probablemente lo que son los escritos efesinos, etcétera, y los llevaron y quemaron públicamente esas cosas. Y dice que el costo de todo eso son 50,000 dracmas. Tal vez eso no te suena, pero hermanos, estamos hablando de una sola dracma, es la equivalencia de un salario regular de un solo día. Entonces, si tú eres una persona que trabaja con el mínimo tal vez en tu país, imagínate lo que tú ganas en un solo día multiplicado por 50,000. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, eso ilustra a veces el costo del arrepentimiento. El costo de confiar en Dios. A veces sí nos cuesta de cambiar, no solamente económicamente, pero a veces sí. También tenemos que arrepentirnos de prácticas. Ellos aprendieron que esas cosas no sirven. Hay que confiar en Jesús. Y aún más adelante, Pablo, por eso parte, yo recuerda a ellos en su carta de la importancia de seguir confiando en Jesús. Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo. ¿Vamos a seguir el ejemplo de los de Éfeso? ¿Vamos a seguir confiando en las cosas, amuletos, etcétera, herraduras? ¿O vamos a confiar en el poder del Altísimo? Vamos a confiar en el poder de uno que puede resucitar los muertos. Yo creo que sí. Vale la pena confiar en Dios, confiar en Jesús, el que tiene toda autoridad, de acuerdo con Mateo 28, 18. Entonces, amigos, con eso vamos a concluir esta sección hablando de los poderes y las autoridades espirituales.
pero no es la historia, el fin de la historia del capítulo 19 de Hechos. Vamos a ver que eso, cuando Pablo está predicando acerca del poder que él tiene, eso viene en conflicto con los poderes de este mundo también. Y es lo que vamos a tratar en la sección siguiente. Nos vemos pronto.